de terror basada en hechos reales. Entré en prisión en el año 2009, y hace ya algún tiempo que salí. No pretendo justificarme, pero viví una etapa oscura de mi vida en la que tomé decisiones muy equivocadas. Me condenaron por un delito específico, aunque mi pasado estaba marcado por otras acciones que prefiero no detallar. No daré mi nombre por razones de seguridad, pero crecí en el Estado de México. Mi infancia fue difícil, marcada por un entorno familiar inestable. Esa experiencia me empujó por caminos que, con el tiempo, me alejaron de todo lo correcto. En mi juventud me enrolé en el ejército. Era disciplinado, aunque también impulsivo. Años después, pasé a formar parte de la Policía Federal, durante una reestructuración nacional. Allí conocimos a un personaje influyente que más tarde resultó estar vinculado a organizaciones muy peligrosas. A esas alturas, salirnos del entorno ya no era una opción sencilla. Algunos por miedo, otros por lealtad, pero ninguno dio marcha atrás. Fue entonces cuando tuvimos el primer contacto con una figura espiritual muy respetada, Iku, una entidad vinculada a la religión yoruba. Nuestro jefe buscaba protección espiritual para el grupo, y esa búsqueda lo llevó hasta un altar dedicado a ella, en Oaxaca. Esa fue la primera vez que oí hablar de la religión yoruba. Nos explicaron que Iku es quien recoge las almas al final del camino. El objetivo de aquel ritual era encontrar equilibrio, protección y quizás redención, aunque fuera simbólica. Con el tiempo, la fe en esos rituales creció tanto que uno de nuestros compañeros se formó como babalawo, una especie de sacerdote espiritual dentro de esa tradición. En este punto de la historia, me detendré para dar algo de contexto. La religión yoruba nació en África Occidental, especialmente en la región de Nigeria. Con el paso de los siglos, y a través de la diáspora africana, sus creencias se expandieron y se fusionaron con otras, dando origen a prácticas como la santería o el vudú en América Latina. Aunque esta religión tiene aspectos positivos y espirituales muy profundos, nosotros nos acercamos desde un ángulo oscuro, intentando calmar los remordimientos y el peso del pasado. Con el tiempo, el patrón, nuestro jefe, notó que muchos cargábamos una gran culpa. No podíamos dormir bien, el pasado nos perseguía. En lugar de ignorarlo, nos animó a buscar alivio espiritual. Así fue como viajamos hasta Nuevo Laredo, donde nos esperaba el babalawo. Él nos habló de la importancia de la confesión, no como castigo, sino como liberación. Preparó una ceremonia de reconciliación, muy distinta a lo que conocíamos del mundo católico. Aquella noche marcó un antes y un después. No puedo decir que borrara todo lo vivido, pero fue el primer paso hacia una especie de paz interior. El ritual de la confesión yoruba se realizó alrededor del fuego, en presencia del Egungun, una figura que representa el conjunto de espíritus de los ancestros. Se pedía que las memorias dejaran de ser una carga, que los antepasados ayudaran a sanar lo vivido y que el alma encontrara un nuevo rumbo. Fue un momento profundo. No es que los recuerdos desaparecieran, pero dejaron de atormentarnos. Sentimos, al menos por un tiempo, que podíamos continuar. Justo después de esa experiencia, la situación en Tamaulipas se volvió especialmente tensa. Entramos en una etapa de enfrentamientos violentos, con muchas pérdidas humanas. Pese a todo, nuestro grupo salió relativamente bien librado. El jefe se volvió más activo y exigente. Su presencia en el campo hacía que las operaciones se ejecutaran con extrema dureza. Su lema era claro: no dejar huellas ni testigos. Ese periodo marcó un antes y un después. Las acciones se volvieron cada vez más extremas. Muchos empezaron a perder el juicio, intentando impresionar al jefe con demostraciones inquietantes. Uno de esos episodios me dejó una huella imborrable, tanto que aún lo recuerdo con inquietud. No entraré en detalles, pero fue una línea que jamás pensé ver cruzada. Más adelante, el grupo se expandió. Se nos asignaron territorios, recursos y responsabilidades. Yo entrené a más de 20 hombres. Cada semana, se les remuneraba bien, y la ruta operativa se extendía desde Guatemala hasta el norte de México, pasando por Tampico y Veracruz. Durante una de esas misiones conocí a un hombre que, según decían, era el brujo más poderoso del país. Personas de Europa incluso venían a consultarlo. Aunque yo practicaba la religión yoruba, tenía curiosidad por saber cómo se comparaban sus conocimientos con los de un babalawo. El encuentro fue impactante. El brujo me miró, luego sostuvo un espejo frente a mí. Me pidió que buscara brillo en mis ojos.
Lo intenté, pero no vi nada. Él me dijo que cuando el alma está muy cargada, ese brillo desaparece, y que quien ha causado demasiado sufrimiento, lo lleva en la mirada, aunque no lo diga con palabras. No supe qué responder. Le pregunté quién tenía más poder, él y los suyos, o los babalaguos. Su respuesta fue inesperada. No hay prácticas más poderosas que otras. Todo depende del corazón, del entorno y de la fe del que las invoca. Me explicó que brujería, hechicería, santería o incluso prácticas más oscuras, son como canicas. Su eficacia no depende de su tipo, sino de cómo se usen, por quién y dónde. El brujo insistió en que las prácticas espirituales beben de la tierra donde nacieron. Así, un hechizo africano tiene más fuerza en África, y una invocación mesoamericana, más potencia en México. Por tanto, me dijo, un brujo promedio en su tierra podía ser más fuerte que un gran babalago actuando fuera de la suya. Me dejó pensativo. Aunque sus palabras no fueron las que quería escuchar, tampoco pude ignorar la verdad en su mensaje. Agradecí al brujo su sinceridad, le dejé una muestra de respeto por su consulta, y también por el hecho de que no me temía. Poco después, el babalago contactó al patrón. Le advirtió que un gran peligro se acercaba. En noviembre, el jefe murió, y el segundo al mando ocupó su lugar. Lo primero que hizo fue reunirnos a todos, escuadrones incluidos, para llevar a cabo un ritual de renovación espiritual con Iku. Fue una ceremonia intensa, pensada para mantener la protección de los orisas y reforzar el compromiso del grupo. Los símbolos, los cantos y los actos rituales estaban cargados de energía. Fue un momento poderoso, aunque profundamente inquietante. En lo personal, sabía que habíamos cruzado muchas líneas, pero ya era tarde para retroceder. Semanas después, sentí un impulso inexplicable. Quería ver a mi madre. Sabía que no me lo permitirían. La organización pasaba por momentos delicados y era peligroso exponerse. Aún así, salí de la casa de seguridad sin autorización. Sin protección. Solo. Como era de esperarse, no llegué muy lejos. A los pocos kilómetros, un helicóptero me interceptó. Era el hombre de confianza del nuevo líder, un viejo compañero del ejército. Pensé que era mi final. Pero no. Con una mezcla de resignación y comprensión, me subió al helicóptero. Antes de partir, fingió una emboscada, ametralló el vehículo y colocó una carga para simular un ataque. Me entregó un arma y me pidió que me hiriera. Tenía que justificar mi rescate con una prueba de fuego. Me disparé en la pierna. Cuando llegamos de vuelta, todo el mundo creyó que había sobrevivido a un intento de atentado. Me atendieron, me curaron y me ordenaron descansar. Al día siguiente, llegó una sacerdotisa, enviada por aquel mismo hombre que me había salvado. Traía consigo un tablero de Ifá, un instrumento sagrado de consulta espiritual en la religión yoruba. Me explicó que el tablero permitía comunicarse con los orisas, los espíritus ancestrales que rigen distintos aspectos del destino humano. Le pedí que me ayudara a preguntar por mi madre. Lanzó los opeles, instrumentos de adivinación, y observó atentamente la combinación. Me dijo que mi madre no dormía bien, que vivía en una constante angustia. No por mí exactamente, sino por el temor de que mis actos pudieran afectar a mi familia. Me dolió. No era lo que esperaba oír. La sacerdotisa me preguntó si quería consultar algo más. Le dije que no tenía preguntas para los espíritus, pero sí para ella. Le pedí que me explicara cómo funcionaba aquel tablero. Me habló entonces de Olofin, título divino que representa a Oduduba, el orisa creador del universo. Me dijo que, así como los cristianos reconocen a Jesús como la divinidad encarnada, el tablero de Ifá trabaja con la bendición de Olofin. Me explicó que el tablero contenía casi 300 Odu Ifá, como archivos sagrados de un banco universal de información espiritual. Las respuestas a veces podían ser complejas, incluso si la pregunta era simple. Para interpretarlas correctamente, hacía falta comprender la ley hermética de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Gracias a ese tablero se podían conocer cosas asombrosas, secretos del universo, del mundo espiritual, del pasado, del futuro, pero solo si uno estaba dispuesto a escuchar y entender. Yo no sabía aún si estaba listo para eso. Pero desde aquel día, algo en mí empezó a cambiar. La sacerdotisa, antes de irse, me dejó una última reflexión. Cuanto más ambiciosa sea tu pregunta, más precisa deberá ser la forma en que la formules.
Me puso un ejemplo claro. No es lo mismo preguntar cuál es tu misión, que preguntar cuál es tu destino. Ambas pertenecen al futuro, pero una es como la mano izquierda y la otra la derecha. Y cada mano tiene dedos, y cada dedo, sus propios huesos. Me explicó también que había consultas que requerían instrumentos especiales, diferentes a los tradicionales. Algunos elementos rituales eran simbólicamente más potentes, aunque también más oscuros. Pero no entró en detalles. Con eso terminó nuestra charla, y se marchó. Pasado el tiempo de recuperación, volví a la rutina. En uno de nuestros viajes a Tampico, entramos en un restaurante. Como era costumbre, aseguramos el lugar para evitar interrupciones. A cambio, todos los presentes podían pedir lo que quisieran. Nosotros cubriríamos todo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer impresionante, tez clara, ojos azules, elegancia sobria. Estaba sola, con una copa de vino en la mano. Le pregunté al mesero por ella. Me dijo que esperaba a alguien, pero con el cierre del local, se había resignado a cenar sola. Al marcharnos, me acerqué. Le ofrecí un generoso obsequio y una invitación. Ella me miró con frialdad, dejó el dinero sobre la mesa y dijo: «Ya se van tus amigos. No te vayan a dejar». Se levantó y fue al baño. No insistí, pero me quedó grabada su presencia. Meses después, la vi en televisión. Era modelo y había competido en un certamen de belleza estatal. Desde entonces, quise volver a verla. Fui con el nuevo jefe y le pedí que me asignara cualquier operación en Tampico. Curiosamente, si había algo pendiente, una represalia por un caso personal del patrón. Me dio luz verde. Terminé la misión y, como recompensa, me concedió 24 horas libres. Volví al restaurante y hablé con el dueño. Me dio información precisa, lugar y hora donde podría encontrar a la joven. Al día siguiente, fui a su encuentro. Estaba saliendo del gimnasio. Si se acordaba de mí. «No pierdas tu tiempo», me dijo con firmeza. «No me involucro con personas como tú». Le pregunté si sabía quién era yo. Me dijo que no, pero reconoció a mi jefe, a quien había visto por televisión. Sabía a qué nos dedicábamos. Insistí. Le prometí lo que quisiera: lujos, protección, una vida sin preocupaciones. Me miró con la misma firmeza y dijo: «Primero muerta». Guardó sus cosas en el coche. Le ofrecí ayuda, al menos con sus bolsas. Me rechazó, pero tomé una botella de agua de entre sus pertenencias y se la pedí. «Quédate con ella. Pero ya déjame en paz», me dijo. No era sed lo que sentía. Era curiosidad. Esa botella tenía su esencia, su energía. Antes de volver a Matamoros, pasé por Ciudad Victoria. Visité a un babalawo y le entregué la botella. Le pedí que hiciera una consulta, que invocara a los orisas para saber si aquella mujer estaba destinada a cruzarse de nuevo en mi camino. El babalawo no hizo preguntas. Encendió las velas, colocó el tablero de Ifá y lanzó los opeles. Lo que me dijo después cambiaría mi visión para siempre. El ritual con Osun fue todo un espectáculo de espiritualidad y deseo. Me explicaron que sería un acto simbólico de conexión y dulzura, un llamado al alma de aquella mujer que tanto me había marcado. Velas, frutas, canela, hilos, miel, cada elemento tenía su propio significado. Y aunque muchos lo verían como superstición, 2 meses después aquella mujer volvió a aparecer, sin que yo hiciera más que esperar. A partir de entonces, cada vez que pisaba Tampico, ella también estaba ahí. Algo se había movido, algo que no puedo explicar con lógica. Para finales de 2002, ya teníamos consolidado el estado de Oaxaca y nos expandíamos con fuerza en Guerrero, especialmente en Acapulco. Fue en Playa Caleta donde conocí a un hombre que afirmaba tener contactos con el mundo espiritual y con los que controlaban la zona. Aunque decía ser brujo, mi interés no era recibir una limpia. Fui porque sabía que estas personas, por sus conexiones, podían darnos información valiosa para tomar control del territorio. Esa visita derivó en algo más grande. Un mes después estábamos sentados en una reunión con autoridades, empresarios y representantes extranjeros, pactando acuerdos estratégicos para operar sin interferencias. Pero en marzo de 2003, todo cambió. El líder de la compañía fue detenido y nuestros rostros aparecieron en los noticiarios.
Aun desde prisión, su influencia se mantuvo. Él fue quien evitó que el grupo se dividiera. No obstante, era evidente que se necesitaba una nueva ceremonia, una transición de poder, un acto espiritual que sellara esta nueva etapa. El ritual fue diferente a cualquier otro. Sobre una gran lona blanca colocada en el suelo, se apiló una montaña simbólica compuesta por ofrendas rituales: miel, tabaco, aguardiente, cáscaras de coco y peces. Cada uno de nosotros debía colocar un objeto de valor personal, ya fuera dinero, joyas o prendas, como acto de entrega y compromiso. Después, los babalaguos encendieron el fuego. Y con ese fuego, renació la compañía. ¿Qué secretos guardaba el nuevo líder? ¿Qué visión se reveló durante el incendio del ritual? ¿Y qué papel jugarán los orisas en la siguiente etapa de esta historia? No te pierdas la segunda parte. Los rezos parte 2, el juicio de Osun y la sombra del destino. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario si alguna vez has sentido que el universo te manda señales que no puedes ignorar.